celebramos a este diácono que, aparte de primer diácono y primer mártir, pues es un ejemplo para todos nosotros. Por eso lo celebramos con especial interés y alegría en este día. La liturgia no hace las cosas por casualidad. Ayer celebramos el día de Navidad y hoy en la Iglesia romana, latina romana, celebramos el día de San Esteban. En realidad no sucede por casualidad porque, aparte de las razones con las que inicia la Eucaristía el Padre Juan Carlos, yo creo que es indispensable entender que el nacimiento del Señor está íntimamente ligado con la Pascua. Él no podía resucitar y no podía morir en la cruz aquel que no se había hecho uno de nosotros. Y de esa misma manera, San Esteban pues da testimonio, como decía el Padre, de ese primer martirio para la Iglesia. Y con la sangre de los mártires se riega la fe de la Iglesia. Nuestra fe proviene de la sangre de aquellos que han dado su vida por Cristo y siempre con el ejemplo de perdonar a aquellos que les ha llevado a la muerte. Si analizamos un poco la persona de este diácono, yo creo que yo resaltaría tres carismas esenciales de nuestro ministerio como diáconos, que creo que valen para cualquiera de nosotros y que creo que es necesario que los hagamos esenciales dentro de nuestra vocación. El primero de los carismas es, yo lo he llamado ser pesebres. Ser pesebre significa acoger a todos, acoger a todos aquellos que este niño que siendo grande se ha hecho pequeño es capaz de recibir sin preguntar de dónde vienen, sin preguntar qué es lo que quieren, simplemente preguntando qué es lo que necesitan, qué se te ofrece. Como decía el Señor, la mayoría de las personas con las que se encontraba. Es quizá un espíritu pues muy necesario para la Iglesia en los tiempos que corren, porque hay pocas personas que sean capaces de recibir a todos los que le rodean por amor a Jesucristo. Por eso nuestro testimonio creo que es importante. El segundo carisma esencial que creo que yo lo comparto para ver si nos puede ayudar, es el ser de alguna forma testigos del dolor. Ser testigos del dolor implica que somos capaces de asumir que el diácono está llamado de alguna forma a compartir los sufrimientos de Cristo como los compartió este mártir. Porque ser mártir no es solo ser olvidado como fue San Esteban, sino también dar la vida día a día, poco a poco, por amor a Jesucristo y amor a la Iglesia. Eso es algo que nos tiene que caracterizar y en muchas ocasiones pues se nos olvida, como dice el Papa, tenemos que ser sobre todo esos
testigos o guardianes del servicio dentro de la Iglesia. Ser testigos del servicio dentro de la Iglesia supone estar cerca de los que sufren, porque los que sufren son los que más necesitan ser servidos. Y en muchas ocasiones, pues quizá no damos la talla. Hay que reconocerlo, que no damos la talla para saber ofrecer todo el dolor que el Señor nos pide que ofrezcamos en nombre de Jesucristo y en nombre de la Iglesia. Ser pesebre, como decíamos al principio, supone también ser evangélicamente el último. Y esto, sinceramente, creo que no nos gusta, porque ser el último, todos sabemos que es evangélico, pero en realidad no lo tenemos asumido, no lo hacemos carne. Hacer carne el no ser importante, el no querer figurar, el no lucir la chapa y pues no aparecer como aquellos que son importantes, nos cuesta mucho. Creo que eso es indispensable para cada uno de nosotros. El tercer carisma que yo querría resaltar en este día, y creo que es indispensable para todo diácono, es el ser instrumentos de su paz, como lo era, como decía San Francisco. San Francisco, todos sabéis que que le ofrecieron ser presbítero y dijo que no, porque no lo merecía, porque no era digno de ese privilegio. Pues esa debe ser la actitud de todos nosotros, el que asumamos que tenemos un puesto en la Iglesia para el servicio de los demás, para el servicio de las comunidades y siempre dentro de lo que muchas veces es el conflicto, porque el conflicto fue lo que surgió en ese primer momento que relata la carta de los Hechos de los Apóstoles, cuando los griegos dijeron a los hebreos: esto no puede ser porque estamos abandonando a nuestras viudas por atender a las vuestras. Y con razón, claro, pero en realidad eso pues supone que el conflicto está presente dentro de la Iglesia, el choque, y muchas veces, por desgracia, también dentro del propio clero, lo que es más escandaloso todavía, pues supone que nosotros podemos servir como correa de transmisión, de alguna forma como acicate para la paz. Por eso deseamos la paz. Muchas veces cuando nos dicen en la Eucaristía los sacerdotes qué es lo que te toca, no me acuerdo, pues la paz. La paz es nuestra parte esencial dentro de la liturgia, que, como decíamos al principio, siempre refleja nuestras esencias. Si verdaderamente somos capaces de atender a nuestras esencias, hay muchas más, pero si somos capaces de recordar nuestras esencias, quizá no solo nuestra vida cambie, nuestra vida personalmente, porque la Iglesia lo necesita. La Iglesia necesita personas que sean capaces de servir de verdad. Y servir sin elegir. Esto no es una pensión completa en la que, es una pensión completa, no es una media pensión ni un
las ganas de acompañar a aquel con el que estamos, ¿no? Y siempre recordar aquello que dice también el cardenal Tagle en un encuentro de diáconos en Roma, que decía siempre en segundo plano, siempre en segundo plano. Que a mí se me quedó grabado porque queremos estar en primer plano para destacar. Y eso fue lo que acabó con los diáconos permanentes. O sea que tenemos que cambiar el chip, tenemos que creernos el Evangelio y tener ganas de ser los últimos. Y por último, recordar pues esa función para la que surgió, que es atender a las viudas. Las viudas, nuestras viudas, muchas veces no las tenemos en cuenta. No podemos olvidar a nuestras viudas, porque si alguien tiene mérito, nosotros, como dice el pregón pascual, mérito ninguno, pero nuestras mujeres sí lo tienen porque son capaces de soportar aquello que es una carga para nosotros, y ellas son las que están ahí empujando, a imagen de María Santísima como Madre, que es la que nos da el ejemplo. Pues que no olvidemos esto, que no olvidemos nuestras esencias, que las meditemos y que el Señor nos ayude a ser estos testigos del servicio, esos guardianes del servicio, como dice el Papa Francisco, dentro de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.